Taba Networks presenta. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Esperamos que pasen una buena tarde con nosotros, con el programa de la Orquesta Filosófica. Y les decía que cuando uno tiene un invitado, uno se pregunta de qué lo vamos a entrevistar, qué temas hay que escoger, pero en este caso lo que nos tenemos que preguntar es, no nos va a dar el tiempo, así que tenemos que escoger sobre qué preguntamos, porque vamos a tratar un tema muy actualizado y con la persona que conoce muy bien estos temas. El compañero Javier Santiago Castillo. Si me equivoco, me corriges, Javier. No, ese soy. Ese soy. Es consejero del Instituto, hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde llegaste a ser presidente, ¿verdad? Sí, ahí fui presidente, es correcto. Y también fue consejero del Instituto Nacional Electoral y escribe artículos en diversos medios, por lo cuanto es una persona que sabe y sabe bastante sobre un tema que a mí me jala mucho y a ustedes los debe atraer también, que es el tema electoral. Yo insisto que la base de la democracia empieza con el proceso electoral. Una mala ley, por más buena voluntad que tengamos, no da lugar a una democracia. Una buena ley tal vez, a pesar de todo, dé lugar a iniciar una democracia, en el entendido de que la democracia es una búsqueda constante. Me gusta mucho Eduard Bernstein, que decía que el socialismo y la democracia son la búsqueda constante de la sociedad ideal. Constante. Sí. Siguen siendo un ideal. Sí. Entonces aquel que dice ya somos demócratas, pues lo que está haciendo es matar la que tiene, pues, seguramente, porque es un anhelo siempre la democracia. Y en ese anhelo pues vamos a entrevistar a Javier Santiago Castillo, que si omití algo de su currícula interesante, nos la puedes decir, ¿no? No, es suficiente. Sí, está bien, sí. Es porque estamos ahorita viviendo un momento de fricción entre el poder, entre los distintos poderes, entre el legislativo con el poder judicial y entre la presidencia con otros poderes, pero además con lo que le llaman entidades autónomas, de la que vamos a hablar un tantito. ¿Qué es eso de entidad autónoma? Cuéntanos un poco la historia de cómo se forma lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, en primer lugar, el Instituto Federal Electoral, que es el antecedente del INE, nace en una coyuntura posterior a las elecciones de 1988. Hay quienes dicen que no hubo fraude, pero pues hay muy serias sospechas y muchos indicios que indican que alguna mala obra se realizó en ese proceso electoral. ¿Y por qué razón? Pues porque las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, derivado de la ley de 1946. Y pues no había confianza en quien organizaba las elecciones. Entonces se decidió que un organismo autónomo, aunque cuando nace el IFE y tiene autonomía constitucional desde su origen, pues el presidente proponía a los integrantes a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados los elegía. Entonces había una injerencia y además presidía el Consejo General del IFE el secretario de Gobernación. Esto va a cambiar. Bueno, hay un antecedente, 1994, el levantamiento zapatista obliga a una reforma electoral que había sido rechazada en 1993, que es el Partido de la Revolución Democrática lo planteó, que hubiera consejeros ciudadanos. Entonces fue rechazada. Entonces lo que se rechazó en el 93, el gobierno, el partido hegemónico, el grupo en el poder lo aceptaron en 1994 y se designaron consejeros ciudadanos. Pero el aparato seguía siendo el mismo, ¿no? La estructura. La reforma de fondo es la del 96, donde el presidente sale y el Poder Ejecutivo sale totalmente de la organización de las elecciones y el nombramiento de los consejeros queda depositado en la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.
Entonces el Poder Ejecutivo queda fuera y queda en manos solo de una de las cámaras. Y ahí es donde se consolida la autonomía realmente de la institución. Y de 1996 a 2014 no se habían dado cambios estructurales en la institución. Había habido reformas electorales, claro que sí, la más relevante era la de 2007-2008, donde se modifica el modelo de comunicación política, pero para 2014, llegamos al 2014 y no había habido reformas estructurales, pero ahí se lleva a cabo una profunda reforma, en que se crea el INE, se centraliza en esta institución electoral una serie de atribuciones que tienen los estados. Yo sostuve y sigo sosteniendo que esta reforma es producto del dolor de la derrota, sobre todo del PAN, y la reforma electoral fue una moneda de cambio para lograr el apoyo a las reformas estructurales promovidas por el presidente Peña Nieto en aquel entonces. Entonces, el apoyo a estas reformas estructurales implicaba que aceptara las reformas a la legislación electoral acordes con el PAN. El PAN y el PRD son los que impulsaron la centralización con dos objetivos. El de disminuir el costo de las elecciones y que los gobernadores sacaran las manos de las elecciones porque decían que metían las manos y tenían el control sobre los institutos electorales. Yo que fui presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, del otrora Distrito Federal, conviví con los presidentes de aquellos años que tenían origen ideológico, digamos, y preferencias políticas distintas. Había ahora sí, como dice el refrán popular, de chile, de dulce, de manteca, oaxaqueños, en hoja de plátano, o sea, de todo, ¿no? Yo venía de la izquierda, había quien tenía simpatías por el PAN, había quien tenía simpatías por el PRI, pero el diseño institucional no permitía cantearse demasiado. O sea, además los partidos, es una virtud de la reforma que creó esta institución, estaban representados en los órganos electorales, todos, en igualdad. Entonces hay una vigilancia permanente de los partidos de las actividades que realizan las instituciones electorales, permanente. Que el padrón, que la documentación electoral, que la distribución de los tiempos de radio y televisión, o sea, que la contratación de los asistentes electorales. O sea, los partidos son vigilantes y pueden impugnar cualquier decisión que toma la institución. Hasta las administrativas pueden impugnarlas, no solo las estrictamente electorales. Entonces, hay una vigilancia desde aquellos años. A mí me tocó ser consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2006. ¿No? Entonces, me tocó la alternancia en el gobierno federal y, bueno, ser testigo de ello, y me tocó pues coordinar el trabajo en la elección de 2000 para jefe de gobierno, que resultó electo el actual presidente Andrés López Obrador. Entonces, y digamos, intentos de fraude o acciones fraudulentas, los partidos, el carrusel, el ratón loco, las urnas embarazadas, el acarreo de votantes, con la tamaliza temprano, ¿no? El pago en efectivo, que además es muy difícil de probar porque no hay quien acuse, no hay quien denuncie que compraron mi voto. Bueno, pues sí, pero además hay una cosa: si una persona denuncia, no es prueba suficiente, no es determinante para el sentido de la votación. Tendrían que ser miles los que denunciaran para poder anular una elección por compra de voto. O sea, muy difícil, realmente es un terreno pantanoso, fangoso, o sea, terrible, porque es muy difícil probar. Yo no soy abogado, yo soy politólogo. Entonces, una de las cosas que aprendí en este proceso es que en cualquier litigio jurisdiccional
El centro es la prueba, hay que probar. ¿Qué pruebas hay para demostrar lo que se está diciendo? Y si de por sí en otras materias es complejo, en materia electoral es mucho más complejo, porque hay complicidades. Además hay una falta de lógica terrible, yo siento así. A mí, yo, por los que no lo saben, fui representante de un partido local en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y también inicié cuando fue el Instituto Electoral del Distrito Federal. Antes fui de prerrogativas en el IFE en aquel entonces y más o menos aprendí a conocerlos. Pero se me quedó muy pendiente, por ejemplo, una situación. La entonces candidata delegada de la Miguel Hidalgo no tenía credencial de elector, o si la tenía del estado de Hidalgo, porque acababa de ser candidata de Hidalgo, y de ser candidata del estado de Hidalgo a ser candidata de la Miguel Hidalgo no había diferencia, ¿no? Lo mismo era para ella gobernar esas zonas de Hidalgo que Lomas de Chapultepec. Es que ella es hidalguense y vivía en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Polanco, así. No tenía la... Y entonces, pues, el Consejo la desechó su candidatura, pero ganó en el Tribunal Electoral. Entonces, lo que decía el presidente del IEDF es que ella tiene, el alegato del tribunal es su derecho a ser elegible. Pero cuando alguien va a votar sin credencial de elector, no tiene ese derecho, es como una incoherencia, ¿no? Si yo no tengo credencial de elector o no la tengo del lugar en donde voy a votar, no puedo votar, al menos que sea excepcional ese voto. Solo que la entidad pertenezca a la circunscripción se podría... Que no era el caso, ¿no? Por ejemplo, acá dices, entonces, ¿qué incoherencia? Unos sí tienen derechos humanos y otros no. Pero además hay otras incoherencias de ese estilo. Si uno se cambia de la Condesa a la colonia Escandón, solamente cruza uno Benjamín Franklin y ya no puede uno votar por su vieja colonia en donde uno vivió. Pero si uno se cambia a Puebla, tampoco puede votar por el gobierno de la Ciudad de México. Pero si uno se cambia a Nueva York, sí. Sí. Ahí sí puedes votar por... Como que nos falta una coherencia. Yo en estos alegatos que decía, pobrecitos de mis compañeros del Consejo, porque sí les hacía discutir mucho. Me decían, es que uno vota con el corazón. Pues sí, pues yo mi corazón lo dejé en la Roma, ¿no? Ya no puedo votar, que me cambie a Lanzures, digo. Te volviste fifí, ¿no? De la Roma a Lanzures. Sí. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿dónde está la lógica? Y eso es lo que quisiera yo a veces entender. También nos dicen, pues es que los consejeros son candidatos ciudadanos. Ya me explicaste, qué bueno, que ya me diste respuesta a algo de lo que yo tenía en mis dudas, que prácticamente llegan amarrados, ¿no? No pueden hacer muy válidas sus preferencias. Pero desde que llegué a lo que era en aquel entonces el Instituto Electoral del Distrito Federal, nos advirtieron de con quién jugaban los consejeros, ¿no? Con quién está. Ya era como abierto, tú sabías de qué partido era, quién lo postuló, y eso te hacía vigilar cómo votaban, y pues sí, efectivamente, sí votaban por su partido, que decían que los postuló el jefe. Entonces yo pregunto, ¿ese sería el método o habrá otro método para escoger? Mira, hay una discusión sobre el método. Yo le he dado muchas vueltas al método. Sí, ya sé. Y hay quienes dicen, bueno, que salga de propuestas de las universidades. Eso no le va a quedar el tinte político. ¿Quién pone a los rectores en las universidades estatales? El gobernador. Es definitorio, el gobernador es definitorio. Entonces no es tan autónomo. Aunque haya consejo universitario, aunque haya una autonomía formal, constitucional, pues el gobernador define, al final de cuentas. Difícilmente una universidad estatal designa un rector que sea incómodo al gobernador. Entonces, es político. O sea, van a decidir quienes tienen una preferencia, no política, una preferencia partidaria, quiénes van a ser los candidatos a consejeros. Que formar un comité ciudadano, la virginidad
En política no existe. Todo mundo tiene una ideología, todo mundo tiene una preferencia política, ¿no? Todo mundo, o sea, y es su derecho, pues es su derecho hasta constitucional, ¿no? O sea, es su derecho humano, tener una convicción, una preferencia. Creo que el detalle está en que hay que elegir personas con trayectoria, con historia, sin soberbia y sin presunción alguna, aunque lo parezca. Cuando estuvimos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, hacíamos cuentas de las historias, sumamos las experiencias profesionales, éramos 7 consejeros, no recuerdo bien, pero rebasaban los 100 años de experiencia profesional, andábamos cerca de los 150 años, creo, de experiencia profesional. Y bueno, había un prestigio que cuidar, había una trayectoria, ¿no? Y bueno, hay quienes, a pesar de eso, pues se inclinan en ciertos momentos, pero tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil porque pues se pueden exhibir, ¿no? Entonces, creo que la clave está en eso, en elegir personas que tengan estas trayectorias profesionales, que tengan algo que cuidar y que no estén pensando en ser candidatos terminando su gestión, ¿no? Y no cuestiono que algunos exconsejeros, por ejemplo, del IFE, fueron candidatos a puestos de elección popular o fueron altos funcionarios gubernamentales, ¿no? No lo cuestiono de ninguna manera, era su derecho, dejaron pasar el tiempo, hay una limitación de ley, ¿no? Parece que somos delincuentes. Hay una limitación de ley para ser postulado a un cargo de elección popular y también para participar en un gobierno donde uno participó en la organización de la elección, ¿no? Entonces, sea lo que sea, yo no encuentro otro método, no es el mejor, no he encontrado otro realmente alternativo que dé garantías de esta imparcialidad que buscamos, que creo que ahí es donde está la esencia del asunto. Hay que actuar con imparcialidad y hay que tener una definición jurídica sobre los asuntos de carácter controversial, ¿no? Y en los otros casos, pues definir conforme a la ley. Mira, yo recuerdo muy bien mi experiencia. Al principio decían que era yo priista. ¿Sí? Después dijeron que era yo panista. Y después, pues dijeron que ya era perredista, ¿no? Entonces yo dije, estoy haciendo bien mi chamba. O sea, pues se la aplicamos a cuando hay que aplicársela a quién. Y sí, hay solicitudes de los partidos de repente para que uno dé maromas y cambie el sentido de su votación. Pero, pues uno no puede andar haciendo maromas mortales si realmente uno tiene una convicción de actuar con imparcialidad. Pero eso solo se logra a través de carreras profesionales con cierta extensión. Muy bien, pues bueno, tenemos que hacer un corte. Nadie se va a poder quejar de que no estamos teniendo una buena clase de problemas electorales, de situaciones electorales. Y hacemos un corte, pero continuamos. Nadie se va a ir, yo sé que nadie se va a ir. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual.
Taba Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues sí, ya lo mencionaste, Javier, que en el 2014, en lo que fue el llamado Acuerdo por México, se hicieron acciones en conjunta para satisfacer a los partidos políticos y también a los partidos políticos que estaban como actores y por darle a cada quien un poco de sus concesiones. Yo creo que el fondo lo que quería el partido en el gobierno entonces, el PRI, era más bien privatizar Pemex, era su tirada mayor, que necesitaba el apoyo de estos partidos. Pero el caso es que en el 2014 se dio el IFE pasó a ser INE, de federal a INE, y por ahí decían, pues es que eso es violentar el federalismo, el artículo 40 de la Constitución. Pero siempre tú dices, no eres abogado, por eso me caes bien. Pero los abogados y los contadores son útiles en la vida. Sí. Pues siempre encuentran la fórmula, el vericueto, la manera en donde lo que dices, hay una lógica jurídica que no obedece a la lógica matemática ni a la lógica filosófica, etcétera, que ellos le encontraron. Pero el caso es que de ahí vienen estos conflictos también que se han dado, ¿no? Podría estar uno o no con el candidato de Guerrero, voy a decir, a mí no me simpatiza el candidato de Guerrero, pero la decisión la tenía que tomar Guerrero, me imagino yo. Mira, yo sostuve cuando la reforma 2014 en los foros a los que me invitaron de todo color, que se atentaba, era un atentado contra el federalismo, esta concentración de atribuciones, porque pues ya en la doctrina jurídica, pues los clásicos, sobre todo los alemanes, pues dicen que hay aspectos fundamentales que aprueba el constituyente que no pueden ser modificados por los poderes constituidos, o sea, los presentes. En nuestro caso sería la forma de gobierno. O sea, modificar la forma de gobierno de los tres poderes, desde la perspectiva teórica no sería modificable, pero bueno. Pero lo hicieron, modificaron la Constitución, desde el punto de vista fue un atentado al sistema federal, pero además la repercusión política la estamos viviendo ahora. Lo que hubiera sido un conflicto solo en Guerrero o solo en Michoacán, pues se convirtió en un conflicto nacional que ha llevado a un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. Y ahora sí, ya dimes y diretes, ¿no? Y digo con esa fineza teórica que tiene el candidato a Guerrero, que dijo textualmente, me los voy a chingar, o sea, muy preciso, ¿no? Desde la perspectiva conceptual, hasta
pretender que la organización de las elecciones sea asumida por la Suprema Corte de Justicia puede tener muchas consecuencias jurídicas y políticas, además una reforma muy complicada, ¿no? Pero ese es un aspecto de esto. El federalismo fue vulnerado, y un conflicto que podía haber sido local lo convirtieron en un conflicto nacional por haberle quitado esas atribuciones, la atribución de la fiscalización a los institutos locales. Ahora, la sanción. La ley es dura, ni duda cabe, dura lex, es muy dura. Pero esa reforma, hay muchos legisladores de Morena actualmente que estuvieron a favor, votaron a favor, porque la aprobaron para controlar al PRI, sin tomar en cuenta que en determinado momento podrían ser objeto de la aplicación de esa propia ley. O sea, la ley, ahora sí que digámoslo en términos sencillos, ¿está fea? Pues sí está fea, es extremosa, sí, pero así la aprobaron. O sea, lo que hizo la autoridad electoral, o las autoridades electorales, porque fue confirmada por el tribunal, cosa que yo sospechaba que el tribunal no la iba a aprobar, pero la aprobó. Qué bueno, las sanciones. Aplicaron la ley, una ley excesiva. Sí, puede ser que sí, podemos entrar a esa discusión, pero el tema es que es la ley. Entonces, pues busquen modificar la ley, ¿no? Hacerle adecuaciones a la legislación, pero no acusen a la autoridad electoral de aplicar una ley que muchos legisladores de hoy aprobaron. Sin embargo, 5 votaron en contra de esa decisión de los consejeros. Bueno, sí, pero esa es la característica de un órgano colegiado, pues hay diferentes interpretaciones normativas, ¿no? Yo que fui miembro distinguido durante 3 años que estuve en el INE de la minoría invencible, a veces solo, o sea que votaba en desacuerdo con mis colegas, pero pues eso es lo normal en un órgano colegiado. 28 veces voté en desacuerdo y a veces solo, y el tribunal me dio la razón 22 ocasiones. Entonces, a veces las minorías tienen la razón en este órgano colegiado, y el tribunal pues le da la razón a la minoría, o confirma la decisión de la mayoría, pero esa es la dinámica institucional normal, donde hay una autoridad jurisdiccional que revisa las decisiones de la autoridad administrativa. Aquí, en este caso, el tribunal revisa las decisiones del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en San Luis Potosí, por el mismo problema, votaron contrario a esto, ¿no? ¿Perdón? Sin embargo, en San Luis Potosí, siendo el mismo problema, votaron lo contrario a lo que decidieron. No es el mismo problema. No, no tengo la información precisa, pero la primera propuesta que hizo la comisión la unidad de fiscalización, que todavía no era acuerdo de la comisión para elevarla al Consejo, cuando fue revisada, los consejeros plantearon objeciones en función de deficiencias del trabajo realizado por la unidad de fiscalización. O sea, lo que se filtró fue un trabajo preliminar, digamos un borrador de un dictamen. Pero a la hora de ser revisado, se encontraron deficiencias que tuvieron que corregirse. Te voy a decir lo que me platicaron, porque esto está habla muy en general. Esto está detrás, no, pero además también no es público, está detrás, que el error fueron fechas, o sea, se tomaron en consideración fechas que no debieron de haberse tomado, y entonces ahí había errores al considerar fechas que no iban dentro de la precampaña. Entonces, lo que hizo la comisión fue enmendar una deficiencia que había tenido originalmente la unidad técnica de fiscalización, y entonces exoneró de la falta mayor, aunque aplicaron una multa a la candidata, ¿no?
pero de la falta mayor pues no se configuraba esa falta, ¿no? Ahora, son asuntos muy complejos. Yo también estoy hablando con unos pocos elementos que me platicaron. Sí, O sea que estoy de infidente. pero lo que estamos, ya que hablamos del centro de los problemas, es ¿de dónde se deriva este conflicto que hay ahora tan fuerte entre el INE y el Poder Ejecutivo? Yo creo que antecedentes de decisiones que tomaron la mayoría de los consejeros, que no fue una decisión institucional, fue una decisión individual, de no sumarse a la política de austeridad e impugnar el presupuesto, los salarios que se les establecieron en el presupuesto y la ley de austeridad. Ahí nace, creo que ahí es el origen de la diferencia. Y si queremos ir más atrás, creo que el 2006 es otro origen en que el presidente insiste que se le hizo fraude electoral en 2006 y hace responsable a la institución. Yo tengo mi propia visión. Yo creo que la institución no hizo mecanismos de fraude. Las acciones fraudulentas estuvieron en la Presidencia de la República, encabezada por Vicente Fox. Además, el Tribunal Electoral, en la calificación de la elección, hace una lista de irregularidades, ¿no? Irregularidades, aunque termina diciendo que pues, no se demuestra la magnitud de la incidencia de la elección, y por eso calificó la elección favorable a Felipe Calderón. Pero creo que las acciones fraudulentas estuvieron en otro lugar, no en la institución electoral. En la institución electoral yo fui muy cuidadoso y lo único que señalé es que había habido impericia política a la hora de dar los resultados electorales. Ni siquiera mala fe, impericia política. Te lo digo con conocimiento de causa, en ciertos momentos en esas posiciones no se improvisa. Así sea un párrafo, llevas un párrafo escrito. Y a veces tienes dos distintos, dependiendo qué va a suceder. Sí, sí. Me han platicado que eso se hace cuando se preside una institución electoral, ¿no? Entonces, el 2006, no ser discordante en el tema de la ley de austeridad, pero en un Estado de Derecho no vamos a entrar a la discusión si tienen razón o si no tienen razón, o que los excesos, los lujos, etcétera, ¿no? Sino, ¿tienen derecho a impugnar? Sí tienen derecho. Impugnaron. ¿Tendrán razón o no? Ya se verá. ¿Eran salarios de privilegio? Sí. Yo tuve un salario de privilegio, o sea, es ser hipócrita decir que no era un salario de privilegio, o sea, pero era el salario que estaba establecido legalmente, no era un salario ilegal en aquel momento. Acá, bueno, hay una controversia legal, pues hay una controversia legal. Y luego viene el tercer, ahora sí que la tercera etapa, ¿no? El tercer acto. El tercer acto son las decisiones tomadas respecto a los candidatos de Guerrero y de Michoacán de manera particular, aunque no son los únicos. Se le quitaron, no recuerdo el número exacto, pero hay un número de candidatos importante. Sí. Bueno, son 20 y tantos me parece, y hay algunos candidatos de otros partidos, que son los menos. Viene este tercer acto, y entonces pues se abre la confrontación total. El presidente descalifica a la institución electoral y dice que va a haber fraude electoral. Lo que sí es inédito es que un presidente de la República, un partido en el poder, está hablando que le están haciendo fraude. Eso sí es inédito, Bueno, totalmente inédito. La diferencia que hubo entre el primer lugar y el segundo lugar fue, pues hacía muchos años que no se tenía una diferencia así tan... ¿Cuál? Ahora en esta elección de 2018. En esta elección, sí. Cuando la famosa cuando ganó Felipe Calderón, fue creo .05 la diferencia, no llegó ni a un punto. No fue un punto y fue menos de medio punto. Todavía no recuerdo las cifras, 2 puntos. Sí, valía la pena haber hecho. No era punto
0.25 creo, eran 200 y pico mil de votos. Sí, fue una diferencia mínima. Yo creo que al INE actualmente y lo que fue al IFE le faltó un poco entender también que son una institución política, no solo jurídica, ¿no? Que lo que hagan tiene una trascendencia política. En política cualquier acto tiene consecuencias políticas, así sea un acto administrativo. Sí, ¿no? Dices, haber revisado voto por voto, pues nos hubiera dado mucha confianza a la gente. Dicen, ves que no era lo legal. A veces tienes que tomar acciones políticas. Bueno. Mi alegato es que somos una república laica. Si somos una república laica, la Constitución no es la Biblia, digo. ¿En 2000? En el 2000 también hubo conflictos. En el 2000, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, la instrucción era, si los partidos cuestionan el resultado, se abren los paquetes. Yeah. También fue una diferencia muy fuerte, ¿no? No, ¿No? 5 puntos. Ah, La diferencia, un mes antes más o menos eran 15 puntos. Y en la elección se cerró a 5 puntos. Ya. Y también había el cuestionamiento sobre si realmente tenía los 5 años Andrés de vivir en la Ciudad de México. Es todo un debate. Ese es todo un debate, pero en este caso hay una regla jurídica básica. Una autoridad administrativa no puede cuestionar el acto de otra autoridad administrativa. El conflicto de dos autoridades administrativas lo resuelve un tribunal. Entonces, Andrés Manuel López Obrador llegó con una constancia de 15 años, expedida por la delegación de Coyoacán, que era la autoridad administrativa responsable de entregar las constancias de residencia, y la autoridad administrativa, el Instituto Electoral, lo que tenía que hacer pues, es aceptar ese documento. La votación fue 4-3. Fue cerrada. Bueno, pues ya esas señas feas que me hace el compañero es porque ya se nos está acabando el espacio para dar otro corte. Y pues sí, vamos a hablar en lo que nos queda. En el entendido de que a Andrés Manuel le gusta retar la autoridad también, ¿no? Tiene un cierto gusto como juvenil de retar lo institucional. Aunque él es la máxima autoridad ahora. Sí, tiene ese gusto que yo tenía en la secundaria de retar la autoridad, sí. Pero bueno, vamos a un corte y continuamos con este tema. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa. Pues vamos a darnos un ratito de espacio para hablar de la Orquesta Filosófica, que también es protagonista en esta historia de hacer filosofía política. Y nosotros, que somos una sociedad civil que está hecha para promover arte, ciencia y reflexión política. Ahorita estamos haciendo un poco de arte también, lo que aparece en esto de nuestros programas. Pues tenemos nuestra tiendita virtual, quiero decirlo, tenemos una tienda virtual reciente que es www.forolaorquestafilosófica.com, en donde tenemos a la venta este libro de manera electrónica, ese libro también de manera electrónica, y que pues no hay forma de hacerlo electrónico, porque está para que ustedes escriban. Yo siempre digo, esto está idóneo para escribir su diario, con dibujos de un compañero Guillermo Scoli,
Mira, este dibujo fue el último que hizo, por cierto, que mira qué bonita forma de poner el ángel de la independencia. Y lo tenemos aquí, en nuestros libros, a muy buen precio. Y pueden, insisto, pueden verlo en www.foro.laorquestafilosófica.com, y también algo de nuestras tazas. Vean ustedes, por ejemplo, tuvimos la idea de hacer tazas que vayan de acuerdo a nuestro libro. Un libro que, quiero decirles, insisto, es un libro que es un paquete, tiene mucho de humor, mucho de reflexión política y mucho de poesía. Es el libro de un autor que a mí me cae muy bien, que se llama René Cervera. No puedo hablar mal de él. No, puedo presumir de mí todo el día y me duermo sintiendo que fui modesto. Pero compren nuestro libro, ayúdenos, y si tiene usted alguna, pues nos puede dar alguna ayuda para seguir con este proyecto. Ya tenemos por ahí, ha pasado ya la cuenta de la Orquesta Filosófica, para que podamos continuar con esta idea que nos gusta mucho, porque cada vez que hacemos entrevistas como la que estoy haciendo el día de hoy, llego a la conclusión de cómo nos falta es conciencia cívica de fondo. Eso es lo que está. Decías de los partidos políticos, son que se quejan de lo que ellos generan constantemente, ¿no? Y el costo que tienen, porque es un tema, siempre tengo el tiempo en contra, pero es un tema que tenemos que tratar. Tenemos uno de los proyectos, de los procesos democráticos más caros del mundo, tengo entendido. Es correcto. Y todo está basado en la desconfianza, ¿no? Porque todo nuestro modelo está basado en no confío, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo podríamos resolver eso? Pues es un problema, creo que cultural general, en el sentido que los mexicanos somos desconfiados, y en política todavía más desconfiados. Pero el ambiente de confrontación no ayuda a que se tomen medidas para bajar el costo de las elecciones, que creo que se puede realizar manteniendo una institución autónoma, devolviendo las facultades a los institutos electorales de los estados, y además devolviéndole la facultad a los congresos locales de definir las prerrogativas a los partidos. O sea, hay forma definitivamente, ¿no? Pero sí necesitamos combatir la desconfianza. Pero el ambiente creo que no es propicio, lo digo con pesimismo. Hace poco invitamos a un consejero de la Ciudad de México que nos decía que habían hecho ellos sus encuestas y que el 70% de los mexicanos dicen no confiar ni en sus vecinos. Y una encuesta también que habla de los mexicanos que están dispuestos a soportar una dictadura siempre y cuando eso les dé certidumbre económica. Y esos son temas lamentables, ¿no? No, lamentables, así es, pero aquí nos tocó vivir. Ya sé que todo el mundo anda en mi contra, pero yo soy muy dada a que tengamos mejores sistemas relativo proporcional. Eso nos haría mucho más bajo el costo que estar dividiendo en 300 distritos electorales pues habría que valorarlo. Aunque el sistema parlamentario no tiene raíz en ideológicas y políticas en el país, y creo que es de difícil aceptación por parte de los partidos políticos. Sí, yo creo que, bueno, podemos hacer un sistema mixto, porque dicen el sistema parlamentario, bueno, podemos tener el presidente, pero el modelo sea relativo proporcional, ¿no? De tener el sistema relativo proporcional, por si algunos no lo tienen claro, es si un partido tiene el 10% de los votos, pues tiene el 10% de las curules. Eso obligaría a votar por el programa de gobierno, que es algo que me interesaría que tratáramos. Porque, pues para la siguiente, a ver. Sí, ¿no? Porque yo creo que si de algo deberías castigar a un partido político es por ofrecer un programa de gobierno y no llevarlo a cabo. Pero existen unas dificultades muy fuertes para que un partido realice su programa de gobierno, pues lo que estamos viendo, jueces que lo rechazan, tú haces una oferta política, pero el juez dice que eso es anticonstitucional, etcétera,
que yo creo que en una democracia, si tú votas por un programa, ese programa debería estar al centro, y si tienes, seguramente se da una justificación por la cual no lo puedes hacer integralmente, pero por lo menos escuchar cuál es la razón por la que no lo llevas a cabo literalmente. Bueno, ahí es un asunto de equilibrio de fuerzas políticas para poder reformar la Constitución. La Constitución se puede reformar. Digo, se ha reformado. Sí. O sea, las propuestas que ha enviado el Ejecutivo de reforma constitucional han sido aprobadas todas. No hay una que le haya sido rechazada. Y ya pasan de la decena de reformas constitucionales, y algunas de ellas pues relevantes. La Guardia Nacional es un caso. ¿La cuál? La Guardia Nacional, la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, las pensiones a los adultos mayores. O sea, sí hay varias, pero obviamente impulsar un proyecto distinto al de los las últimas décadas, pues sí lleva un proceso de negociación mucho mayor. Creo que ahí la actitud de confrontación no ayuda. Por ejemplo, el PRD y Convergencia, en aquel entonces Convergencia, votaron en contra de la reforma energética. Podrían ser aliados para reformar la Constitución en materia energética, pero pues confrontarse con todos en todo momento tampoco ayuda a impulsar. Podrían reformar la Constitución, creo que con eso alcanzarían la mayoría calificada en el Senado y podrían reformar la Constitución. Pues imagínate los intereses que hay entre quienes quieren recuperar el patrimonio público y quienes quieren que sea privado. Son intereses muy grandes, pero también hay errores políticos. En este tema, que además yo soy un nacionalista trasnochado, si quieres, pero soy nacionalista, en esto yo soy partidario de una intervención del Estado en la economía, y en el caso de PEMS, Comisión Federal de Electricidad, estoy de acuerdo, pero pues hay que hacer política y hay que buscar aliados, no estarles dando con el mazo cada tercer día, ¿no? Y acusarlos de traidores y conservadores, y luego pues no estuvieron de acuerdo con la reforma. Había que acordar una propuesta de reforma constitucional y llevarla adelante. Creo que sí hay un discurso ríspido de parte del Poder Ejecutivo que no ayuda. Lamentable. Sí, no ayuda. Pues, ser político no es ser hipócrita, pero sí es ser diplomático. Bueno, es que son las formas. Se pueden decir cosas muy duras de manera muy propia. Sí. Sin recurrir al lenguaje de mi abuela veracruzana, ¿no? Entonces, y el papel de jefe de Estado no es el papel de dirigente opositor. Entonces creo que ahí sí, creo que las formas cuentan. Digo, hay desacuerdos, siempre hay desacuerdos, en política siempre hay desacuerdos, pero los desacuerdos se pueden plantear de una forma o de otra. Y en vez de conseguir que los que han estado contigo se vuelvan opositores, se trata de que los opositores pasen a estar de acuerdo contigo, me imagino. Pues sí, sería la idea, pero además, política. Si hay cosas en las que estamos de acuerdo fundamentales, con los opositores, claro. Los opositores están en desacuerdo en muchas cosas, pero hay dos cosas con las que están de acuerdo. O con una, la cuestión energética, con una, pues... Pero veamos un poco el panorama que hay actualmente. Hay 10 partidos políticos federales, 9 vienen del PRI. Y el otro pues es el PAN. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos está fallando para que no podamos cambiar la raíz de nuestra situación? Ni el PRI nunca fue muy democrático, que digamos, en sus facetas distintas, porque el PRI cambió. Sí. Hay gente que no quiere entender eso. Que el PRI, que quería justificar una revolución, desapareció cuando viene el famoso consenso de Washington y lo retoma. No podemos decir que los que están ahora en Morena o en el PRD son los mismos que estuvieron en el PRI neoliberal. Pero hay algo en nuestro proceso electoral que no da lugar a espacios frescos, a gente nueva, a partidos diferentes, etc. Entonces, tenemos la impresión de que todos son iguales, y al tener esa impresión es que vemos cómo está la campaña ahorita,
Eso es el voto. Ese es el discurso. Es que hay una cultura política atrasada. O sea, lo que hace un rato decías, o sea, la formación cívica es escasa de la propia clase política. Y hay algo que es muy preocupante. El desconocer temas es normal, nadie tiene todo el conocimiento, pero de repente uno ve a miembros de la clase política de ignorantes en exceso. Sí. Bueno, sin el hábito de la lectura. Sí, yo... Aunque sea de libros electrónicos, ¿no? Entonces, ese es un problema, el deterioro de la clase política. A ver, en el PRI, ¿dónde están los Reyes Heroles, los Jaime Torres Bodet, los Agustín Yáñez, los Mario Ruiz Massieu, los Jesús Reyes Heroles, creo que Mario Ruiz Massieu era el heredero de Reyes Heroles desde la perspectiva como ideólogo del PRI. ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están los Luis Yaceche Álvarez? ¿Dónde están los Ebertos Castillos, los Rincón Gallardo? Don Efraín González Morfín. ¿Dónde están los Conchelo? O sea, ¿dónde están? O sea, no, la clase política está muy mermada intelectualmente. Pues sí, mira, las generaciones nuevas, esto que estás diciendo no lo van a entender mucho, pero para quienes, digamos que tenemos más vida en el pasado que en el futuro, para decirlo de alguna manera. Sí, realmente tener la misma vida del pasado que el futuro, creo que sería un poco pesado. Con menos futuro que pasado, por decirlo de alguna forma. Sí, tenemos menos futuro que pasado. Pues nos tocó decir, pues tal vez nuestros expresidentes son, no dudo que fueran corruptos, pero no sale la noticia de que por ahí aparecieron 40,000 millones de pesos en un banco de Andorra, por citar un ejemplo más, etcétera. Y yo creo que si a uno de los expresidentes le preguntabas que te hablaran de los 3 libros que influyeron en su vida, pues inventaban las solapas, si tú quieres. La Biblia, la Biblia está gruesa. Sí, no, pues ahí decían, no la leyó completa y decían, pues sí, pues, cuando llegó a No robarás ya no le gustó, decían. No, esos grados no se perciben. Jorge Luis Borges tiene una frase inapreciable. La ignorancia es uno de la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Hay que dudar, claro. Y hay que aprender. Si uno duda, pues uno busca la respuesta y aprende. Y creo que nuestra clase política ya duda muy poco. Me da así como la impresión de que está consigna, ¿no? Lo que esté de moda. Si algo me molesta a mí es hacer las cosas porque están de moda, y tengamos cuidado con las modas porque las modas pasan y puede ser que lo sustancial pase. Es algo que digo ahora que está de moda el feminismo, tengamos cuidado porque si es una moda pasará y es un tema sustancial. Es un tema sustancial. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas y pues ni modo me están haciendo señas que ya nos tenemos que ir, pero yo quiero decirte muchas gracias. No, al contrario, aprecio la oportunidad de conversar largo. Esperemos que nadie se fugue cuando vea el programa. Qué bueno que estamos en pandemia, no tienen a dónde ir. Sí, y haya mucho auditorio. Sí pueden aprender un poco de procesos electorales además. Y pues es una cátedra. ¿Hay alguna pregunta que no llegó hoy de lo que deseabas hablar? No. Sí, está el tema bien. Bien. Pues entonces no queda más que despedirnos y recordarles que ahí está el libro de Olof Palme. Tú sí sabes quién es Olof Palme, ¿verdad? Porque precisamente quise rescatarlo, porque casi nadie sabía la enorme personalidad de este personaje asesinado. Cuando iba al cine, cuando salía del cine más bien, a las 11 de la noche, con su esposa, sin guardia, y dirigiéndose al metro. El primer ministro de un país como Suecia al metro se dirigía cuando lo mataron. Ese es para que tengamos una idea de Olof Palme, una persona siempre solidaria yo no sabía que Estados Unidos rompió relaciones con Estados Unidos por sus discursos contra la guerra de Vietnam.
en una frase que queda a lo que hemos tratado. Ninguna democracia puede ser bien recibida si pretende entrar a sangre y fuego. El instrumento de toda democracia es la elocuencia. Y eso... Irak, Afganistán, no aprenden los Estados Unidos. Sí. El imperio existe, ¿eh? Ah, claro. Y ahora que está en Aunque suene fuera de época, el imperio existe. Y ahora que está en cuestionamiento es más No peligroso. ha pasado de moda el imperio. Es más peligroso. No, incluso el peligro de que se sustituya. Sí, Es por más que otras cosas. Y pues nos despedimos, les damos las gracias a todos ustedes. Esperamos que nos apoyen para seguir con este proyecto de la Orquesta Filosófica. Queremos seguir pues aumentando su gusto, mover todavía más cultura, mover ciencia, que es algo en donde siempre somos débiles. Nos es más difícil en conseguir un científico que un político, que un artista, no sé por qué, pero queremos, deseamos que así como tenemos pueblos mágicos, lleguemos a tener ciudades científicas. Soñar no cuesta nada, dicen, pero despertar sí. Y les damos muchas gracias a todos ustedes. Y este fue la Orquesta Filosófica, para hacerlos sentir, pensar y actuar. Taba Networks presentó